Había una vez un famoso chef llamado Jean-Georges Vongerichten, que poseía varios restaurantes en todo el mundo, incluyendo uno en la ciudad de Nueva York. Jean era conocido por su habilidad para crear platos exquisitos que eran visualmente impresionantes y deliciosos al paladar. Su restaurante de Nueva York tenía 3 estrellas Michelin, lo que lo hacía uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Cierto día, un cliente entró en el restaurante y pidió una hamburguesa con papas fritas. Jan, que se encontraba en la cocina en ese momento y aunque la petición parecía simple, decidió preparar la hamburguesa personalmente. Cuando el chef terminó de preparar la hamburguesa, la colocó en un plato y la llevó a la mesa del cliente. El hombre parecía estar disfrutando mucho de su comida, así que Jan, intrigado, se acercó a la mesa para preguntarle si todo estaba bien, si todo estaba a su gusto. El cliente levantó la vista y miró a Jan con una sonrisa en el rostro. Le dijo: «Esta es la mejor hamburguesa que me he comido en la vida. Es increíblemente sabrosa». En lugar de aceptar el elogio y seguir su camino, Jan decidió preguntarle al cliente qué era lo que hacía que la hamburguesa fuera tan especial. «Es la combinación de sabores», dijo el cliente. «La carne está perfectamente cocida, las papas fritas están crujientes y saladas, y el pan es suave y esponjoso. Pero lo que realmente hace la diferencia es la salsa que has usado. ¿Podrías decirme por favor qué es?». En ese momento Jean sonrió y se inclinó hacia el cliente y le dijo: «No tengo ni idea. Es una salsa que compramos en una tienda cercana. No es nada especial». El cliente quedó sorprendido por la humildad del chef y Jan regresó a la cocina sin importarle en lo más mínimo que su hamburguesa sencilla había sido elogiada en lugar de sus platos más elaborados. La anécdota de Jan nos enseña que independientemente de lo exitoso que seamos en nuestras carreras, siempre debemos mantenernos humildes y dispuestos a aprender de los demás. A veces incluso la hamburguesa más simple puede enseñarnos una valiosa lección. En la Constitución del Reino, la Biblia, encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 20 a Jesús llamando a sus discípulos y diciéndoles: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Familia hermosa, la humildad es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona. Cuando somos humildes, miramos a las personas sin malicia y vemos la vida como una gran escuela, donde cada día se convierte en una oportunidad para aprender. Es muy común encontrar personas que aparentan ser humildes, pero a la primera oportunidad comienzan a presumir de todos sus logros. Hablan durante horas sobre su gran corazón, sobre todo lo que hicieron para ayudar a un familiar, a un amigo e incluso a algún extraño. Comentan los momentos en que dejaron de gastar en sí mismos por ayudar a alguien que lo necesitaba y también hacen alarde de todas las horas que pasaron hablando con amigos que estaban pasando por momentos difíciles. Estas personas creen que al hablar de sus actitudes altruistas estarán mostrando a los demás lo humilde que son, pero en realidad están haciendo todo lo contrario. Sabes, hace algunos años conocí en mi ciudad, en Barranquilla, a un hombre muy exitoso. En realidad tenía mucho de qué gloriarse, tenía una vida ejemplar, espectacular y con mucho dinero, pero lo que me impactó de él fue su capacidad para demostrar un interés genuino por escuchar a las personas con las que hablaba. Algunas las valoraba mucho más de lo que ellos mismos se valoraban. Allí entendí que esa era su verdadera riqueza. Y también entendí que yo era más pobre de lo que pensaba, no porque no tuviera el dinero ni el éxito, sino porque no tenía esa forma valiosa en la que ese hombre trataba a sus semejantes. Ese tesoro de la humildad que también estaba a mi alcance, esa humildad que no es pobreza ni riqueza, sino calidad de persona. Allí comprendí que la verdadera humildad no necesita ser mostrada a todos, simplemente lo es. Ser humilde no es exaltar nuestras virtudes, sino silenciarlas y permitir que sean otros las que las descubran.
Dice la palabra en Mateo capítulo 6 versículo 2: Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando hablamos mucho de nosotros mismos, simplemente mostramos que somos egocéntricos o que necesitamos atención. La gente verdaderamente humilde no quiere que sus actitudes sean aplaudidas. En realidad no quieren que nadie sepa lo que están haciendo. Solo con ver la sonrisa en el rostro de su vecino es suficiente para ellos. Una persona que se esfuerza por hablar todo el tiempo sobre sí misma y sus buenas acciones solo está enmascarando el gran deseo de reconocimiento que existe dentro de sí. Como acabamos de leer en Mateo capítulo 6 versículo 2, la palabra nos enseña que si buscamos un aplauso, la palmadita en la espalda, y aun si estamos buscando que nos den las gracias, ese será el único premio, el único pago que recibiremos. La ayuda proporcionada sin la intención real de hacer el bien es sencillamente inútil y no tiene consecuencias positivas. El único reconocimiento que importa es saber que lo hicimos bien para el Señor. La única recompensa que podemos esperar es la esperanza de que esa persona pudiera ver a Cristo a través de nosotros y que éste se incrementara en su corazón. Y luego, si se dibuja una sonrisa en su rostro, si nos da un abrazo o si nos da las gracias, consideremos todo eso como una añadidura. A través de esta cápsula el Señor nos comparte que la verdadera humildad es escuchar, es ayudar, es servir, es dar sin motivos ocultos, sin querer exigir favores o pedir algo a cambio. Que nos demos cuenta de que al acercarnos al otro también nos ayudamos a nosotros mismos y agradamos a Dios, porque estamos comprometidos con hacer su voluntad, con manifestar su gobierno aquí en la tierra. Y creo que este es un buen momento para recordar aquella oración que Jesucristo hizo por nosotros, para que fuésemos uno, así como Él y el Padre son uno. En esta cápsula quiero decirte que solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Silencia tus virtudes y permite que otros las descubran. Padre amado, te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas. Gracias por la vida, porque la vida que es Cristo es una larga lección de humildad. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te invito a suscribirte ya que todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Mi nombre es Héctor Picón y yo a ti te veo en la próxima cápsula.